Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexun. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y les lleguen todas las notificaciones de cuando está disponible un nuevo video y estén bien atentos y bien alerta. Estamos trabajando con el libro de la materia y sus transformaciones en la etapa número 4, que nos habla sobre los elementos químicos inorgánicos. Vamos a dar solución a la pregunta número 5 de la página 105, que nos dice: ¿cuál es la diferencia entre aniones y cationes? Y nos pide que lo expliquemos. Entonces, venimos hablando en preguntas anteriores de electrones de valencia, de electronegatividad, de compuestos, de enlace, y entonces ahora específicamente nos piden hablar de aniones y de cationes. Si nosotros explicamos la diferencia entre aniones y cationes, pues un catión va a ser un ion que tiene una carga positiva y un anión es un ion con una carga negativa. Esa siempre va a ser la principal diferencia entre ellos. Los cationes van a ser los positivos. El sodio, cuando está en su forma de ion, está positivo. El calcio, cuando está en su forma de ion, está positivo. Y un anión es un ion con carga negativa. El oxígeno, cuando está como un anión, quiere decir que tiene una carga. Estos numeritos que estamos poniendo aquí, que también están muy relacionados con sus números de oxidación, son estas cargas que tienen los aniones. Hay aniones que se forman de más de un elemento, por ejemplo, entre el azufre y el oxígeno, que tienen que ser 4 oxígenos y entonces también me generan aquí una cierta carga. Por ejemplo, el sulfato, que tiene una carga de -2. O, por ejemplo, el flúor, que también tiene una carga de -1, por ejemplo. Entonces, todos estos son iones. Los que tienen carga positiva son cationes. Los que tienen carga, signo aquí que lo ponemos menos, es una carga negativa. Los que tienen carga negativa son los aniones. ¿Por qué los cationes son positivos? El catión es positivo porque ha perdido electrones. Los cationes han perdido electrones. Por ejemplo, mencionábamos el sodio, que tiene un electrón de valencia. El sodio tiene, para explicar esto de las cargas, que por qué quedan positivos y por qué quedan negativos, también hay que irnos a cómo está conformado el átomo de sodio. Cuando el átomo está neutro, como lo tenemos aquí, que está neutro, aquí todavía no está formando un ion. Cuando el sodio está neutro, quiere decir que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Por lo pronto aquí nada más vamos a hablar de protones y de electrones. El sodio, al tener una Z de 11, entonces quiere decir que tiene 11 protones y tiene 11 electrones también. Quiere decir que tiene 11 cargas positivas y quiere decir que tiene 11 cargas negativas. Cuando el sodio pierde su electrón, o sea, está perdiendo su electrón, un electrón nada más, porque el sodio, de acuerdo a su configuración electrónica,
Y de acuerdo a sus electrones de valencia, de acuerdo a su símbolo de Lewis, me queda de esta manera. Y este electrón es el que pierde para formar este ion. Cuando el sodio pierde este electrón, está perdiendo un electrón de los 11 que tiene. Y entonces lo pierde, se va para otro átomo que lo va a recibir. Y entonces se va a quedar, ya no tiene 11 electrones. Ahora, ¿cuántos electrones va a tener? Perdió uno. Va a tener 10 electrones con carga negativa. Y si yo veo, ¿verdad?, que tengo 11 cargas positivas y 10 cargas negativas, entonces este átomo ya no va a ser neutro porque ahora tengo más positivos que negativos. ¿Cuánto es la diferencia entre 10 y 11? La diferencia entre 10 y 11 es 1. ¿Y de cuál tengo más? ¿De los positivos o de los negativos? Tengo más de los positivos. Es por eso que entonces el sodio ahora me va a quedar con un exceso de un protón. Tiene carga positiva. Quiere decir que le han quitado un electrón al sodio y por eso queda con carga positiva. Es por eso que los cationes han perdido electrones. En el ejemplo del calcio, el calcio tiene una Z de 20, tiene un número atómico de 20, quiere decir que tiene 20 protones positivos y que tiene entonces, cuando está neutro, 20 electrones. El calcio pertenece al grupo 2A y como pertenece al grupo 2A quiere decir que tiene 2 electrones de valencia. Es un átomo, como es metálico, tiende a perder los electrones, va a perder estos 2 electrones, así como el sodio pierde 1, el calcio tiene la capacidad de perder estos 2 electrones. Y entonces al perder 2 electrones, ¿qué va a suceder? Que entonces aquí hay que restarle que perdió 2 electrones. 2 electrones perdió el calcio. Entonces ahora, ¿cuántos electrones va a tener? Va a tener 18 electrones. Si tenía 20 protones y 20 electrones y ahora tiene 20 protones y 18 electrones, ¿de cuál tiene más? Tiene más del positivo. ¿Cuál es la diferencia entre 20 y 18? La diferencia entre 20 y 18 es 2. Y entonces es por eso que el calcio me queda con un exceso de protones. ¿Con cuánto exceso? La diferencia entre 20 y 18 y es 2. Y es por eso que la diferencia también equivale a estos electrones que perdió, ¿verdad? Perdió 2 electrones, esa es su carga. Perdió un electrón, esa es su carga. También lo podemos ver de esta manera. Y por eso los cationes son positivos, porque han perdido electrones. En cambio, los aniones son negativos. ¿Por qué los aniones son negativos? Los aniones son negativos porque al contrario que los cationes, han ganado electrones. Los aniones han ganado electrones. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del oxígeno, el oxígeno que tiene una Z de 8, su número atómico es 8, y entonces cuando está neutro tiene 8 protones y 8 electrones, que su símbolo de Lewis es con 6 electrones de valencia porque está dentro del grupo 6A y entonces tiene 6 electrones de valencia, y que el oxígeno
como es un elemento que está hacia la izquierda de la tabla, es un elemento muy electronegativo, él lo que está buscando es que alguien le dé 2 electrones para que se complete su octeto. Por ejemplo, los que acá le sobraban al calcio, se los puede dar al oxígeno. El oxígeno va en busca de esos 2 electrones. Y entonces alguien le va a dar 2 electrones al oxígeno para completar su octeto. Y entonces el oxígeno tendría ya 8 electrones de valencia en su última capa y quedaría estable. Pero al darle 2 electrones para completar su octeto al oxígeno, ¿qué va a suceder con su cantidad de electrones? Sigue teniendo 8 protones, pero ahora va a tener 10 electrones. ¿Cuál es la diferencia entre 8 y 10? 2. ¿Cuántos electrones son los que aceptó el oxígeno? 2. Esa va a ser la carga de más de electrones que tiene. ¿Qué tiene más? ¿Tiene más protones o tiene más electrones? Tiene más electrones. Los electrones son los de la carga negativa. Es por eso entonces que el oxígeno ahora me va a quedar con una carga negativa porque tiene un exceso de electrones. Y ese exceso se representa con específicamente los electrones que tiene de más. Para el oxígeno sería una carga de -2 porque estamos representando que se está dando que tienen esos 2 electrones de más. En el ejemplo del flúor, el flúor que tiene un número atómico de 9 y entonces tiene 9 protones y tiene 9 electrones, que su símbolo de Lewis es con 7 electrones de valencia. Anda buscando un electrón, entonces alguien le regala un electrón al flúor para que quede con su octeto completo. Alguien como por ejemplo el sodio, que cede 1, le regala su electrón al flúor. Y entonces el flúor ahora tiene 9 protones, pero ahora tiene 10 electrones también. ¿Cuántos aceptó? 1. ¿Cuál es la diferencia entre 9 y 10? 1. Entonces, ¿cuál va a ser la carga del flúor? De 1 negativo. Aceptó un electrón. Tiene de más electrones solamente 1. Y es por eso que queda con esta carga negativa. A veces los aniones surgen de moléculas que se habían formado anteriormente. Por ejemplo, el sulfato. El sulfato, cuando pierde ya como anión electrones, quiere decir que este compuesto, que era un compuesto primero químico, después pierde electrones. ¿Cuántos perdió? Perdió 2, ¿sí? Ya al perder esos 2 electrones, casi siempre los pierde el átomo diferente a oxígeno y queda aquí con una cierta carga. Y por eso entonces el anión completo queda con una carga, ¿sí? Que aquí específicamente para este anión sería una carga de -2. Aquí todo este anión por completo, SO4, tiene una carga de -2. Y eso ya depende de cómo se va dando la formación de estos aniones poliatómicos. Igual en una tablita de aniones o de cationes también incluso podemos nosotros ir consultando, y también para familiarizarnos con estos numeritos que siempre van a ser constantes de acuerdo al nombre que tenga cada uno de estos cationes o cada uno de estos aniones, ¿sí? Y aprendernos también cuáles son sus cargas. Por ejemplo, aquí este anión es el anión óxido. Siempre que sea óxido es O-2. Este es el sulfato. Siempre que sea sulfato va a ser SO4-2. Y este es el fluoruro. Y siempre que sea fluoruro siempre va a ser F-1. Los cationes casi no tenemos diferencia en sus nombres. Este es el anión sodio. El catión sodio. Y este sería el catión calcio. A menos que haya diferencia en el número de electrones que pueden perder, entonces ahí es cuando se va dando un cambio en el nombre. Por ejemplo, en el hierro puede haber hierro
que perdió 2 electrones, o puede haber hierro que perdió 3 electrones. Y entonces aquí sí puede haber diferencia en sus nombres, y es lo que también me hace diferentes formas de estar nombrando la metodología de la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos. A eso nos referíamos cuando hablábamos de sus números de oxidación, esta diferencia de cuántos electrones pueden llegar a perder en el caso de los cationes, o de cuántos electrones pueden llegar a ganar en el caso de los aniones. Y con esto damos entonces solución a esta pregunta número 5, de cuál es la diferencia entre aniones y cationes de este ejercicio de la página 105. Si este video te ayuda a repasar, regálanos un like, compártelo para seguir llegando a más estudiantes y seguir generando más contenido. Muchas gracias y nos vemos luego.